Hay 5 sistemas principales en el motor International E6. Primero, el sistema de control electrónico usa la capacidad del SM para recolectar datos del sensor, tomar decisiones y, junto con el IDM, controlar y monitorear los demás sistemas del motor. También capta y almacena información de diagnóstico. Segundo, el sistema de administración del aire controla el flujo del aire a través del motor. Tercero, los sistemas opcionales de frenado del motor trabajan con otros sistemas para generar un frenado adicional con el motor. Cuarto, el sistema de administración de combustible transporta el combustible a la cámara de combustión. Quinto, el sistema base del motor comprende los sistemas estructural, de enfriamiento, de lubricación y de ventilación del cárter. Al igual que el sistema base, los otros sistemas principales se componen de subsistemas. El sistema de administración de aire está formado por el subsistema EBRT, un turbocargador controlado electrónicamente, y el subsistema de recirculación de gases de emisión. El sistema de administración de combustible está formado por los subsistemas de suministro de combustible, presión de control de inyección e inyección. El sistema de control electrónico está formado por el SM, el IDM, los sensores y los accionadores. En el resto del programa veremos con detalle cada uno de estos sistemas, cómo funcionan y los procedimientos básicos de servicio. Este motor usa controles electrónicos avanzados para emisiones y diagnósticos. Pero no debemos olvidar que se basa en la tecnología básica diésel de 4 tiempos. Si no se consideran los elementos como fusibles, filtros, combustible y aceite lubricante, se puede afectar el funcionamiento y ciclo de vida del motor. Debido al papel que juega el sistema de control electrónico en el control de otros sistemas principales, empezaremos con este. La operación del sistema de control electrónico puede desglosarse en 3 áreas básicas: entradas, proceso y salidas. Con el fin de llevar a cabo estas 3 tareas, el sistema de control electrónico utiliza 4 componentes principales: sensores, el módulo de control electrónico o SM, el módulo de control del inyector o IDM y accionadores. Dentro de este sistema electrónico, los sensores proporcionan las entradas, mientras que el SM y el IDM se encargan del proceso. Los diversos accionadores reciben las salidas del SM y del IDM. Para brindar la potencia que el operador requiere, el SM lee los sensores del motor, como el sensor de posición del acelerador, los sensores de temperatura del motor y los sensores de velocidad y de posición del cigüeñal y árbol de levas. A continuación, el SM y el IDM calculan para determinar la sincronización, presión de inyección y cantidad de combustible apropiadas. Entonces, el IDM envía las señales correspondientes a los inyectores. Al mismo tiempo, el SM determina la presión de retorno del gas de escape y el flujo EGR que proporcionará mejor rendimiento de combustible y reducción de emisiones. Como las demandas y condiciones del motor son variables, el SM monitorea y controla continuamente el funcionamiento del motor para garantizar un óptimo desempeño. Otra función del módulo de control electrónico es la detección y manejo de fallas. El SM ejecuta un diagnóstico a bordo siempre que se activa el interruptor. El manejo de fallas proporciona valores predeterminados que se sustituyen en caso de que la señal de algún sensor sea incorrecta. El reemplazo de valores permite que el motor continúe funcionando hasta que se corrige el problema. La detección de fallas registra un código de diagnóstico de fallas, o DTC, cuando se detecta un problema. El DTC ayuda al técnico en el diagnóstico. El SM monitorea continuamente las señales de entrada de los sensores, como un voltaje superior al rango normal,
un voltaje inferior al rango normal, y señales en rango, pero incorrectas de acuerdo con las condiciones. Además, el SM monitorea los sistemas para determinar su funcionamiento correcto para las condiciones presentes. El IDM controla la secuencia, sincronización y cantidad de combustible suministrado a la cámara de combustión. Específicamente, el IDM envía señales de alto voltaje a los solenoides en los inyectores. Estos solenoides abren y cierran los conductos de aceite, permitiendo el flujo de aceite a alta presión adentro y afuera de los inyectores. El IDM y el SM trabajan juntos para determinar la sincronización o cuándo, la cantidad o cuánto tiempo, y la fuerza o presión con la que el combustible entra a la cámara de combustión. El IDM y el SM deben controlar sus propios procesos de activación y desactivación. Esto se hace de modo que ambos tengan tiempo para su propio mantenimiento, como el almacenamiento de códigos. Cuando el operador gira la llave para encender el interruptor, se envía una señal de 12 voltios al SM y al IDM. El SM y el IDM tienen sus propios relevadores de energía, suministrando una tierra para la bobina. La bobina del relevador y el interruptor tienen voltaje de la batería en todo momento. Cuando el SM suministra la tierra para su relevador y el IDM suministra la tierra para su relevador, los relevadores proporcionan el voltaje de batería para energizar el SM e IDM. El sistema de control electrónico está protegido por fusibles. 2 fusibles están en la caja de la batería. Un fusible protege al IDM y el otro al SM, la válvula EGR y el accionador turbo. Para mayor protección, la caja de distribución contiene 2 mini fusibles, uno para el SM y otro para los accionadores de la EGR y el turbo. El circuito de energía lógico del IDM está protegido por un enlace de fusible con el lado del chasis del conector de 12 vías entre la terminal 6 y 12. Tomemos algunos minutos para revisar los enlaces de comunicación dentro del sistema de control electrónico. El SM usa las señales de entrada del sensor de posición del árbol o CMP y el sensor de posición del cigüeñal o CKP para calcular la velocidad y posición del motor. El SM procesa ambas señales de entrada y las envía como señales de salida de sensor de posición del árbol y sensor de posición del cigüeñal al IDM. El IDM las usa para determinar la secuencia correcta de disparo de los inyectores. El SM comparte con el IDM la información del sensor mediante el enlace de la red de controladores, o CAN2. El IDM usa esta información para calcular el ciclo de inyección. Nuevamente, el IDM distribuye la corriente eléctrica a los inyectores. El IDM controla el suministro de combustible enviando la corriente eléctrica a cada una de las bobinas de los inyectores. En el siguiente módulo presentamos los sensores del motor, su propósito y su ubicación. La información del diagnóstico de estos sensores se cubrirá en el siguiente DVD de la serie I6.
Los sensores del motor dan al SM e IDM la información necesaria para tomar decisiones acerca del mejor control de los sistemas de administración de aire y de combustible. La información necesaria incluye las temperaturas del aire y líquidos del motor, las presiones de aceleración y emisión y las posiciones y velocidad de los componentes. Hay 4 tipos básicos de sensores en los motores DT466 e International 570. Son los sensores de toma magnética, temperatura, presión y potenciómetro. Estos sensores se comunican con el SM mediante una variación de voltaje de corriente continua, excepto el sensor magnético, que usa una señal de corriente alterna. Existen 3 sensores de tipo magnético en el sistema de control electrónico del motor I6. El primero determina la velocidad y posición del cigüeñal. El segundo determina la posición del árbol de levas y el tercero determina la velocidad del vehículo. Los sensores magnéticos de 2 hilos tienen un núcleo magnético rodeado por una bobina. El movimiento de un disparador metálico cerca de la punta del sensor genera un voltaje alterno en la bobina cada vez que el disparador pasa a través del campo magnético. La rueda del disparador tiene unos dientes que hacen que se induzca el voltaje varias veces en cada revolución. Durante el funcionamiento del motor, el SM debe conocer la posición y velocidad del cigüeñal y la posición del árbol de levas. La posición y velocidad del cigüeñal permiten al SM e IDM determinar la posición de cada pistón y luego determinar el punto de inicio de inyección para cada cilindro. La posición del árbol de levas permite al SM determinar si el cilindro número 1 está en la fase de compresión o en la de escape. El sensor de posición del árbol, o CMP, se localiza en la cubierta delantera del motor, frente al engranaje de levas. El sensor está en contacto con un poste montado en la cara del engranaje. El poste en el engranaje producirá un impulso cada 2 revoluciones del cigüeñal. Este impulso permite al SM e IDM verificar la posición del pistón número 1 en el ciclo de 4 tiempos. El sensor de posición del cigüeñal, o CKP, está montado arriba a la izquierda de la carcasa del volantín. El sensor se extiende al interior de la carcasa y detecta el movimiento de la rueda del disparador. La rueda del disparador está montada entre el volantín y el cigüeñal. El tercer sensor magnético es el sensor de velocidad del vehículo, o VSS. El sensor VSS está fuera de algunas transmisiones y es una entrada directa al SM. En otras, el VSS es parte integral del sistema de control de la transmisión y es una entrada al módulo de transmisión, que a su vez envía el mensaje al SM mediante el enlace CAN1. Existen 4 sensores de temperatura en el motor I6. Se usan para medir la temperatura del refrigerante del motor, del aceite, del aire de entrada y del aire del múltiple. El sensor de temperatura del aceite o sensor EOT está montado en el depósito de la bomba de aceite de alta presión. Se mide la temperatura del aceite porque la viscosidad del aceite afecta el funcionamiento del inyector y debe compensarse el cambio en viscosidad. El sensor de temperatura del refrigerante del motor, o ST, se localiza en la cara de montaje del compresor de aire acondicionado. La montura tiene un pasaje interno que permite al sensor entrar en contacto con el refrigerante. Se requiere la temperatura del refrigerante para controlar la velocidad de marcha en vacío con el motor frío y es una entrada al sistema de alarma y apagado del motor. El sensor de temperatura del aire del múltiple, o sensor MAT, se monta en la sección trasera del múltiple de admisión. El SM usa la temperatura de aire del múltiple como entrada para el funcionamiento de la válvula EGR. El sensor de temperatura del aire de entrada, o sensor IAT, se monta en el depurador de aire. El SM usa la temperatura del aire de entrada para sincronizar el arranque en frío y controlar el combustible. Existen varios sensores de presión en el motor I6. Son los sensores de presión de control de inyección, presión de aceite del motor, presión absoluta del múltiple, presión barométrica, presión de retorno de escape, y los sensores opcionales de presión de combustible y de presión de control de frenado. Los sensores de presión reciben 5 voltios del SM y regresan una parte de ese voltaje al SM como señal continua, dependiendo de la presión medida.
Los 5 voltios son suministrados por el circuito de referencia o VREF. El sensor de presión de control de inyección, o ICP, se monta bajo la tapa de la válvula atrás a la derecha del múltiple de alta presión. Durante el funcionamiento del motor, el SM mide con este sensor la presión para el control de inyección. El sensor de presión absoluta del múltiple, o MAP, se monta al frente del múltiple de admisión y mide la presión de potencia turbo en su interior. La presión absoluta del múltiple se usa para controlar el turbo, la cantidad de combustible y la posición de la válvula EGR. El sensor de presión de aceite del motor está montado al lado izquierdo del bloque del motor. El SM usa la presión de aceite para la lectura en el tablero y para proporcionar información a la función de alarma y apagado del motor. El sensor de presión de retorno de escape, o EBP, se monta sobre un tubo a la derecha del motor y mide la presión en el múltiple de escape antes del turbocargador. Durante el funcionamiento del motor, el SM usa el EBP para controlar el turbocargador y la posición de la válvula EGR. El sensor barométrico, o BAP, se localiza bajo el tablero del vehículo. El valor del sensor barométrico se usa para ajustar sincronización, combustible, EGR y turbo, dependiendo de la altitud. Este sensor ayuda a prevenir que el turbo se sobrerevolucione a mayores altitudes. El sensor de presión de combustible, o EFP, se localiza en la parte posterior del filtro de combustible mirando hacia el cárter. En condiciones de alto flujo de combustible, el ECM monitorea la presión del combustible para determinar la condición del filtro. El ECM enviará una señal al ESC si determina que el filtro está restringiendo el flujo de combustible. El ESC activará una luz en el tablero para advertir al conductor. El freno opcional Diamond Logic usa un sensor de presión de control de frenado o sensor BCP. El sensor está ubicado adelante a la derecha del múltiple de alta presión, montado bajo la tapa de válvulas. Durante la operación del motor, el SM usa la presión de frenado del motor para controlar la operación del sistema de frenado con motor. Otro tipo de sensor usado en estos motores I6 es el sensor de posición. Existen 2 sensores de posición en el motor I6: el sensor de posición del acelerador, o APS, y el sensor de posición de válvula EGR, incorporado en la válvula. El motor responde con precisión a las demandas del operador usando el sensor de posición del acelerador. El sensor monitorea la posición del pedal y envía esta información al ECM. El sensor recibe un voltaje de referencia y tierra desde el ECM. Dependiendo de la posición del pedal, envía de regreso una parte del voltaje al ECM como señal. La entrada del sensor de posición del acelerador al ECM es esencial para la operación segura del vehículo. Para garantizar que el sensor de posición del acelerador envíe la información correcta, el SM compara la señal APS con la del interruptor de validación de marcha en vacío, o IVS. El IVS está incorporado en el sensor de posición del acelerador y también detecta la posición del pedal. El interruptor de validación determina cuándo el pedal está en posición de marcha en vacío. Otras entradas viajan sobre 2 enlaces CAN en forma de mensajes digitales. Hay mensajes del enlace CAN 1 como entradas de los interruptores de velocidad crucero, de frenado y PTO. También hay mensajes del enlace CAN 2 como la posición de la válvula EGR y códigos de diagnóstico que detecta el IDM. Los mensajes del enlace CAN 2 se usan para comunicar datos entre el SM y el IDM y desde el SM a la válvula EGR.
Como hemos explicado en el módulo de características y ventajas, todos los motores DT466 e International 570 están equipados con un turbocargador controlado electrónicamente. Este turbocargador de geometría variable está fabricado por BorgWarner. El turbocargador desarrolla la potencia rápidamente usando aspas móviles que cambian el flujo de escape. El resultado es una mejor potencia y una respuesta más rápida del motor. Al igual que un turbocargador convencional, la rueda del compresor se conecta a la turbina con un eje común, y su lubricación es también convencional. En el lado de la turbina del turbocargador, se modificó la carcasa para acomodar las aspas móviles. Las aspas permiten que el SM controle el flujo de los gases de emisión. Más específicamente, el SM indica al accionador del turbo que reposicione constantemente las aspas de acuerdo con las condiciones de operación del motor. Las aspas están montadas en el perímetro de la rueda de la turbina y cuando se mueven, el accionador cambia el flujo de los gases a través de la carcasa de la turbina. Con un aumento a la carga del motor, el accionador colocará las aspas en una posición más cerrada. Con las aspas más juntas, los gases de escape necesitarán acelerarse para pasar por un conducto más pequeño. Los gases impactarán entonces la rueda de la turbina con mayor fuerza. El resultado de este movimiento de las aspas es una mayor velocidad de la turbina, mayor presión de retorno de los gases y mayor presión de potencia. Con una reducción a la carga del motor, el accionador colocará las aspas en una posición más abierta. Las aspas separadas harán que los gases de escape tengan más área para viajar y, por tanto, se moverán más lentamente. Los gases impactarán la rueda de la turbina con menor fuerza. El resultado será una menor velocidad de la turbina, menor presión de retorno de los gases y menor presión de potencia. Para controlar una posición efectiva de las aspas, el SM requiere la entrada de los sensores MAP o de presión absoluta del múltiple y EBP o de presión de retorno de escape. El sensor MAP mide la presión del múltiple de admisión, comúnmente llamada presión de potencia. La presión de potencia es la salida del turbo. El EBP mide la presión en el múltiple de escape antes de entrar en la carcasa de la turbina. A medida que el turbo desarrolla potencia, se acumula la presión de escape. Como se mencionó antes, las aspas en el turbocargador cambian continuamente de posición para responder a las condiciones de aceleración y del motor. La posición de las aspas es el resultado de una comparación entre la demanda de mayor aceleración por parte del operador y la velocidad del motor. Para cada posible combinación de valores de señal entre el sensor de posición del acelerador y la velocidad del motor, el SM tiene un valor ideal de presión de retorno de escape y una posición de las aspas que está calibrada en la programación de software. Este valor de calibración, que es la posición necesaria para producir la presión de retorno deseada, se envía al accionador del turbo. El accionador posiciona las aspas para lograr la presión de retorno de escape. Luego, el SM verifica el valor del sensor EBP. Si no se ha alcanzado el valor de presión de retorno de escape, el SM reajustará la señal enviada al accionador del turbo. Este nuevo valor de señal garantizará que las aspas se reposicionen para un óptimo nivel de potencia. Este proceso entero se conoce como operación de bucle cerrado. Para posicionar las aspas, el SM envía una señal de pulso de amplitud modulada al accionador del turbocargador. Las señales más altas indican al accionador que el SM requiere que se cierren las aspas. Las señales más bajas indican que el SM desea abrir las aspas. El accionador requiere el voltaje de batería y tierra para funcionar. El SM está limitado en cuanto a lo que puede variar la señal que se envía al accionador del turbo. Cuando se alcanza el límite, el SM asume que hay un problema que impide que el sistema alcance la presión de retorno de escape deseada. Cuando se identifica el problema, se registra en el SM un código de diagnóstico, o DTC, que el técnico puede recuperar. Una de las emisiones reguladas del diésel son los óxidos de nitrógeno. Estos se forman a temperaturas pico durante la combustión
cuando se quema el combustible en presencia del nitrógeno. Debido a que el aire que respiramos es parte nitrógeno y las temperaturas en la cámara de combustión son altas, la emisión de óxidos de nitrógeno de un motor de combustión interna es alta. Los científicos descubrieron en los 70s que si se utiliza un gas enfriado que no reacciona en el proceso de combustión para diluir el aire en la cámara de combustión, se reducen los óxidos del nitrógeno. El gas más a la mano para hacer este trabajo es el de escape del motor. Los gases de emisión tienen la capacidad de absorber más calor que el mismo volumen de aire. Por tanto, si se usan los gases de escape para diluir el aire de entrada, el escape actuará como una esponja para absorber el calor durante las temperaturas pico de la combustión. En un motor diésel EGR, parte de los gases de escape se enfrían en un intercambiador de calor y fluyen luego a la válvula EGR. El módulo de control EGR, montado en el SM, indica a la válvula que se abra. El módulo EGR recibe instrucciones del SM mediante el enlace CAN2. El SM monitorea los sensores del motor para determinar la cantidad de gas de escape que debe dejar pasar al múltiple de admisión para cumplir con normas de emisión. El SM también monitorea la presión barométrica, la presión de potencia y la temperatura del aire del múltiple para saber la cantidad de gas de escape que fluye al interior del sistema.